2:11, información de último minuto, y para ello nos vamos de inmediato a la plenaria del 5º Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, con la presencia de una de sus integrantes, vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Nos conectamos de inmediato. Vamos a recibir a nuestra vicepresidenta ejecutiva, miembro de la Dirección Nacional, también del Alto Mando Político Militar de la Revolución, Delcy Rodríguez Gómez, con la ponencia La narrativa del narcotráfico como un nuevo instrumento de agresión a Venezuela. Bienvenida, vicepresidenta. Muy buenas tardes para toda esta plenaria extraordinaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero dar un saludo muy especial a la Dirección Nacional del PSUV, a la Dirección Nacional de la JPSUV, de la Juventud, del Consejo Político. Saludo muy especial a los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas que nos acompañan, a los diputados y a las diputadas a la Asamblea Nacional, a los invitados internacionales que han venido a acompañar esta Asamblea Extraordinaria del PSUV. Hoy, muy temprano, 11 de septiembre, a las 5:30 de la mañana, el presidente Nicolás Maduro, en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, activó operaciones especiales luego de este proceso de alistamiento para la milicia militar bolivariana que hemos estado realizando las últimas semanas. Estuvimos desplegados en 284 puntos del territorio nacional, justamente en puntos esenciales de la infraestructura vital, de los servicios públicos fundamentales, de los servicios productivos con los cuerpos de combatientes, para que nada se detenga. Todo el pueblo venezolano, en milicia, en Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en policía, en sistema de protección civil, todos como un solo cuerpo, estuvieron en ejercicio frente a las groseras amenazas y frente a la intensa campaña de guerra psicológica que se ha desplegado sobre el pueblo venezolano. No es cualquier cosa la campaña psicológica que hay sobre nuestro país el día de hoy. Y la respuesta que ha dado el pueblo ha sido, como decía el presidente Maduro, de parsimonia, de tranquilidad, pero de firmeza, determinación y lealtad para defender a nuestra patria, para defenderla en resistencia activa, en ofensiva permanente, y allí el Plan Independencia 200. Me han invitado a exponer lo que ha sido una de las peores patrañas contra nuestra vida republicana y contra la revolución bolivariana, y es acuñar la construcción de un Estado narcoterrorista. Imagínense ustedes, Venezuela, país narcoterrorista, Venezuela, un país noble, un país que en su historia ha dado ejemplo, que en su historia está marcada la grandeza, la proeza, cuando su ejército libertador cruzó frontera para ir a libertar a los países de la patria grande del yugo español. Creo que es una de las peores ofensas a la moral republicana, es una de las peores ofensas a la dignidad del pueblo venezolano. Y esta patraña queríamos desentrañarla en su verdadera dimensión, de lo que significa hoy el narcotráfico en el mundo y principalmente en los Estados Unidos. Lo primero es el informe anual de drogas de la Organización de las Naciones Unidas del Crimen y las Drogas. Analizamos informes desde 1999 hasta el año 2025 para ver si en alguno de estos 27 informes durante 27 años existía siquiera una mención a Venezuela como país productor, como país pieza del narcotráfico, y lo que encontramos
fue la gran verdad. La gran verdad de que Venezuela, en las categorías internacionales, no es un país relevante en materia de drogas. No es un país productor de drogas. No es un país en cuyo territorio existan cultivos de drogas ilícitas, ni centros de acopio, ni su territorio es una de las principales rutas del paso de las drogas. Tampoco somos un país cuyo pueblo esté enfermo de consumo de estupefacientes, psicotrópicos, drogas ilícitas. Así que tamaña mentira se pretende imponer hoy en el mundo contra Venezuela y que tiene un solo objetivo, que es apoderarse de Venezuela con, yo diría, 3 dimensiones estratégicas para el enemigo. El primero de ellos es asegurarse el territorio nacional para actividades ilícitas del narcotráfico y del crimen organizado. Hemos visto el pacto de la extrema derecha venezolana, de Juan Guaidó, con narcotraficantes colombianos, mexicanos. Hemos visto la alianza de María Corina Machado con sectores del narcotráfico, igualmente de Colombia, de México, de Ecuador. Es el extremismo venezolano al servicio del plan que busca tomar posesión de la tierra de Bolívar, de Chávez, para las actividades ilícitas y de las grandes transnacionales del crimen y del narcotráfico. Pero cuando nosotros analizamos cuáles son los países productores de cocaína, en la actualidad está concentrado el 61% en Colombia, el 26% en Perú y el 13% en Bolivia. En ningún caso Venezuela, ni siquiera un 0,00001% es Venezuela. Otra gran patraña contra nuestra patria. Pero ¿por dónde transita esa cocaína que se produce en Colombia, en Perú, en Bolivia? Casi toda la totalidad se va a Ecuador. ¿Por qué Ecuador? Porque Ecuador se ha convertido en el principal exportador de cocaína para los Estados Unidos y para Europa. Principal exportador. Dicho por su narcopresidente Noboa, que ha afirmado públicamente que el 70% de la cocaína sale del Ecuador, sale de los puertos de Ecuador, y lo vamos a ver más adelante, sale de los puertos de Ecuador en contenedores. ¿Y para dónde van esos contenedores de cambures? Van a Europa y van a los Estados Unidos. Fíjense, 87% de la cocaína que sale de estos países, repito, sale justamente por el Ecuador hacia el Pacífico. Ustedes saben que hay ahorita presencia de barcos de guerra de los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, en el Mar Caribe. Hay misiles apuntando a Venezuela. Hay un submarino nuclear apuntando a Venezuela. Porque ellos dicen que de aquí sale la droga. Y nosotros le hemos dicho que calibren el GPS porque la droga sale por el Pacífico. Pero si de verdad nos tuviésemos que ir a lo que corresponde verdaderamente, es que este no es un tema militar. No es un tema militar. Enfrentar el narcotráfico es un tema, un asunto de atención del sistema policial de los países y de su sistema de justicia y la cooperación internacional que se pueda dar en esa materia, tal como prevén las convenciones internacionales en este asunto. El uso de barcos militares para agredir y pretender agredir hoy a Venezuela tiene otro significado, tiene otra intención y tiene otro objetivo, que es una política de cambio de régimen en Venezuela. No es combatir el narcotráfico, se lo hemos dicho. Tienen muchas formas de verdaderamente combatir el narcotráfico. El primero de ellos es su ubicación geográfica. Están sencillamente mal ubicados. No es en el Mar Caribe.
es en el Pacífico, donde tienen que dar el principal combate en colaboración y en cooperación de la comunidad internacional involucrada, donde debe darse esta batalla si de verdad se quisiera evitar que esa droga llegue a los Estados Unidos o si de verdad se quisiera evitar que esa droga llegue a Europa. De tal manera que no es Venezuela, queridos hermanos y hermanas, de esta plenaria extraordinaria del Congreso del PSUV. Quiero también saludar a partidos invitados del Gran Polo Patriótico que nos acompañan el día de hoy. Siendo así que no es Venezuela, lo que está viviendo hoy Venezuela es una verdadera amenaza. Somos blancos de una amenaza imperialista, sin duda, que hoy tienen una gran conflagración de cómo pueden amenazar y pretender agredir por la Fuerza Armada a Venezuela. La respuesta de nuestro pueblo de verdad ha sido extraordinaria. Nosotros también nos pusimos a ver en otro tipo de drogas, las sintéticas, como la metanfetamina. Y en las rutas tampoco aparece Venezuela. Yo decía en la rueda de prensa, aplauso para Venezuela porque tampoco está en ninguna de las rutas de las drogas sintéticas, en la metanfetamina, tampoco está en las rutas de la heroína. Todo esto es una gran farsa. Hay un 5% de la droga que se produce en estos países que intenta pasar hacia el Mar Caribe que incluye Venezuela, que incluye un vecino desdichado, vasallo de Estados Unidos, como es Guyana, pero cuando intenta pasar por nuestro territorio, saben que están sujetos a incautación y a destrucción de esa droga. Un 70%, y nosotros tenemos como objetivo que debe ser el 100%. Y hemos mostrado las cifras del total de droga incautada en este año, 56 toneladas. Y hemos visto también el histórico de incautaciones, cuando estaba aquí la DEA en Venezuela y cuando el comandante Chávez decide, por las infiltraciones, las conexiones de la DEA con los principales carteles de droga del momento, de Colombia, de México, decide sacar a la DEA de Venezuela. Y la conclusión es que lo hacemos mejor que la DEA, porque incautamos más droga sin la DEA. Y ahí está una de las grandes farsas. La DEA no estaba acá para incautar droga. La DEA estaba siendo utilizada acá, empleada acá, para golpes de Estado y para cambios de régimen, que es la verdadera intención. Y ustedes preguntan, ¿pero por qué Venezuela? Hay muchas razones, pero yo diría que de las más importantes. Uno, asegurarse este territorio para el crimen organizado y el narcotráfico. La segunda, sin duda, sus grandes riquezas energéticas, en petróleo, la primera reserva de petróleo, la cuarta reserva de gas. Asegurarse los recursos energéticos de Venezuela para la etapa que viene, que ellos le han declarado al mundo la guerra. No es casual que hace apenas unos días la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos pasó a llamarse Secretaría de Guerra. Es declararle la guerra al planeta entero. Iniciaron ya con una guerra comercial, sin distingo, a todos los países del mundo, para poder financiar su profundo déficit fiscal y comercial con una política de aranceles que avasalla, que atropella, que violenta la libertad económica que tanto enarbolaron durante el periodo de globalización liberal. Esta guerra comercial ha fracasado y van a pasar ahora a otra etapa. Necesitan la energía de Venezuela. Luego de erigirse ya como Secretaría de Guerra, el hegemón se ha convertido abiertamente, y lo declara así, como una potencia guerrerista. En su historia hay bastante expediente de lo que han sido invasiones, ocupaciones contra los pueblos para saquear sus riquezas, para derrotar gobiernos legítimos. Pero
lo acaban de formalizar. Van ya a una fase superior de la violencia y de la guerra. Y han decidido traer la guerra a este hemisferio. Debemos alertar a los pueblos del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica, al pueblo de los Estados Unidos. Agredir militarmente a Venezuela iniciaría una de las peores desestabilizaciones que nunca ha conocido este continente. El pueblo de los Estados Unidos sabe las tremendas dificultades y complicaciones internas que tiene en materia política, en materia económica, en materia social. Una de ellas, la cantidad de muertes al año por sobredosis y principalmente drogas sintéticas, que tampoco aplausos se producen en Venezuela, drogas sintéticas. Otra farsa más. Entre el año 2000 y el año 24, han muerto en los Estados Unidos 1.324.525 personas producto de sobredosis. Díganme ustedes si esto no es un problema de salud pública que tienen en los Estados Unidos. Pero hay poca intención de sus autoridades en resolver el problema, no solamente del consumo, sino de todo un sistema que está puesto justamente para garantizar que circule la droga en todo el territorio de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, este es el ciclo que yo llamo el ciclo o el sistema narcótico en los Estados Unidos. Algunos bancos y empresarios legitiman papel de la banca para el lavado. Me voy a detener porque es los Estados Unidos el principal país cuyo sistema financiero está al servicio de lavado de activos. A un punto que se ha señalado que el 85% de las ganancias que produce el tráfico de cocaína se queda en los Estados Unidos. El 85%. Pero hay más. Hay más. El comercio global de drogas ilícitas genera entre 426 y 652 mil millones de dólares anuales en ganancias criminales. El lavado de dinero representa entonces el 2.7% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Imagínense ustedes el tamaño de la economía estadounidense y que está penetrada por la legitimación de capitales producto de las drogas. Eso no lo dice el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso está así en los informes, tanto de las Naciones Unidas como de la DEA. Bancos como el HSBC, el Wachovia Bank, que hoy es el Wells Fargo, entre otras entidades, recibieron multas históricas por lavado de dinero. No fue que cerraron el banco, no, fue una multa, como alguien que excede velocidad, decía yo, y le ponen una multa. Bueno, estos bancos que han legitimado como acate el dinero que viene de las drogas, le ponen una multa y siguen funcionando. Es por ello que Estados Unidos se ha convertido en el centro mundial del lavado de dinero del narcotráfico. Dice uno de los informes que en el año 2009, frente a la crisis financiera, fue el dinero procedente del narcotráfico lo que salvó al sistema financiero estadounidense y sus conexiones europeas. Fíjense ustedes, el 57% de las actividades derivadas del comercio del fentanilo se realiza a través de la banca tradicional. Sin embargo, otros sectores como sector inmobiliario, compras de lujo, casinos, son usadas como mecanismo para el lavado en general del narcotráfico. Lugares como Las Vegas, anoten por allí y déjenlo guardado en su memoria, Atlantic City, y busquen, googleen a quién está vinculado la Atlantic City, son principales centros de lavado de activos de la droga. Otro espacio, esto ya es la DEA, ya no es Naciones Unidas, es la DEA.
El lavado de capitales ocurre principalmente en Estados Unidos mediante criptomonedas, compra de inmuebles, billeteras digitales y mecanismos bancarios tradicionales. Aquí está todo el sistema que se mueve. Dice que los carteles mexicanos, dice la DEA, tiene una alta presencia en los 50 estados de la Unión, pero que ellos detectan las actividades pero no tienen capacidad para combatirlas. La DEA, Agencia Especializada de Drogas de los Estados Unidos, dice que no puede combatir el narcotráfico en su territorio y quieren tener ahora la justificación de venir a Venezuela a agredir al pueblo venezolano para combatir el narcotráfico. Es una gran historia del doble rasero y de la inmoralidad del sistema estadounidense. Fíjense ustedes, voy a seguir. Yo he dicho que no me gusta citar a la DEA, pero es importante, porque es el informe de ellos en los Estados Unidos, años 2024 y 2025. En ningún caso se menciona a Venezuela. Cero mención a Venezuela. Sobre las rutas que establece este informe, destaca Centroamérica, Puerto Rico y República Dominicana. No incluye a Venezuela. En 2025, la DEA anunció que la mayoría de sus incautaciones ocurrieron en California. ¿Y por qué en California? Porque es la ruta del Pacífico, no es Venezuela en el Mar Caribe, donde pretenden ellos ahora traer conflictos armados. El único hemisferio donde no hay conflicto armado, más allá de la que por décadas ha padecido nuestra hermana Colombia. Este mismo informe señala a Colombia, Perú y Bolivia como los países productores de cocaína, ya lo vimos. Mencionan también a México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana como rutas claves de la droga. Pero Venezuela no es señalada en ningún espacio de este informe de la Agencia Especializada de Drogas de los Estados Unidos, que está altamente comprometida. Hay libros, historias debidamente justificadas, con evidencias, con pruebas, con documentos, de cómo esta agencia ha sido penetrada por carteles principales de Colombia, de México y ahora de Ecuador. Las conexiones de la DEA con los carteles de la droga. Otro aspecto a resaltar de los Estados Unidos es que en su territorio se produce la marihuana, el cannabis, y la han modificado genéticamente para hacerla 15 veces más potente en materia de adicción. Es el cannabis que se produce en Estados Unidos está tan manipulado que su capacidad de drogar, de crear adicciones de un ciudadano o de una ciudadana es 15 más potente que la que se conocía en 1975. Pero si nos vamos a Europa, donde la industria bananera del Ecuador también llega a través de contenedores de banana, y es muy importante que ustedes conozcan esto, la ruta de las bananas ecuatorianas, la situación es muy similar en Europa. Es muy similar. Tienen problemas graves de consumo, se consume cocaína y drogas sintéticas, pero se produce en Europa las drogas sintéticas. ¿Y qué es lo que está pasando tanto en los Estados Unidos como en Europa? Que ha bajado tremendamente el precio de las drogas, masificando aún más el consumo y causando, las muertes que ya sabemos. Pero ¿quién es socio de la principal empresa de transporte de bananos de Ecuador? Su presidente, y por eso necesitaban el fraude electoral contra la presidenta Luisa González, porque es el principal centro de exportación de cocaína contra el norte, hacia el norte, Estados Unidos y Europa. La cocaína se oculta dentro del contenedor, en la mercancía. Fíjense. Y esto pasa por Panamá y de allí, Europa, Estados Unidos.
Así que, queridos hermanos y hermanas, esta ruta de agresión en el tiempo, año 2014, bloqueo económico criminal contra nuestra patria, 2015, el decreto de Barack Hussein Obama, cuando dice en su orden ejecutiva que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, tiene que ver con esto justamente, porque hoy señalan a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional por narcotráfico y terrorismo. Son constructos para poder justificar la intervención de los países y para poder intervenir a Venezuela, para poder agredirla. Ya en el año 2020, ellos han venido tejiendo esto en el tiempo. Declaran al presidente Nicolás Maduro y otros altos autoridades de Venezuela como narcoterroristas. Luego, en el 2014, crean la organización delictiva El Tren de Aragua. A ellos no les interesa, ni tienen idea de todo lo que ha hecho nuestro gobierno para eliminar las bandas criminales de nuestro país, para combatirlas, nunca permitirlas ni tolerarlas. Que no es el caso, por cierto, de Bukele, que entra en este sistema a través de narcopandillas controladas por él. En el año 2025 se designa en febrero a esta organización como un enemigo extranjero, por la ley de enemigo extranjero, y se designa organización terrorista. Ahí está, el mismo marzo, ley de enemigos extranjeros, y en julio se designa el cartel de los soles como entidades terroristas globales. Ahora, ¿cómo puede existir un cartel en un país si no se produce la droga, si no hay cultivo, si no hay tráfico, si no hay acopio, si no se consume? No hay cartel. Es un invento, es otro invento en este gran aparato propagandístico que está en marcha para justificar la agresión contra Venezuela. Y por eso es tan necesario que se tenga muy claro, uno, que Venezuela no es país cultivo de drogas, que no es país de acopio de drogas, que no es un país de tránsito de drogas, ni somos un país consumidor de drogas como un problema de salud pública. Venezuela sí es la gran esperanza para los pueblos del mundo con su política antihegemónica, antiimperialista, anticolonialista. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y de gas de este planeta, de las mayores riquezas de minerales, oro, bauxita, hierro, diamantes, y quieren venir por eso, como lo han declarado, que ellos no tienen por qué pagar por los recursos materiales de Venezuela. Es una historia, es un patrón histórico lo que se está repitiendo en este momento para justificar la agresión armada y para justificar la incursión y la intervención. Y la respuesta de nuestro pueblo, como dije al inicio y así quiero terminar, ha sido loable, ha sido ejemplar, en normalidad, con parsimonia, pero con el fuego sagrado por la patria, intacto y más vivo que nunca, flameando, de pasión por Venezuela, de amor por Venezuela, de adoración por nuestra patria, por nuestra historia, por la gesta heroica de nuestros libertadores. Y yo quiero cerrar con unas palabras del comandante Chávez. Dijo el comandante: ante una invasión del gobierno más poderoso de la tierra, nosotros nos dispersaríamos, nos haríamos tierra, nos haríamos aire, agua y conduciríamos una guerra de resistencia. Y hoy decimos una guerra de resistencia activa y de ofensiva permanente por la victoria de nuestra patria y de nuestro pueblo. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Bien, palabras de la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, integrante de la Dirección Nacional del PSV, con una ponencia donde se detalló la narrativa de guerra de un narcoestado por parte del imperialismo. Momento a todos los delegados, delegadas presentes en esta plenaria de nuestro Congreso del Partido,
de la Juventud Socialista. Argumentos para el debate, argumentos, razones para conversar con nuestro pueblo, para dar la batalla comunicacional permanente. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por esta extraordinaria exposición. Adelante. Sí. ¡Vamos! Que solo 5% de la droga intenta pasar por el Caribe y cuando intenta pasar por territorio venezolano es incautado un 70% de ese producto ilícito. Además, se recalcó que se debe de mantener alerta a los pueblos del Caribe y de América porque agredir militarmente a Venezuela sería una de las peores desestabilizaciones del continente. Explica además que Estados Unidos tiene problemas de salud pública, su sociedad, mueren millones de ciudadanos a causa de sobredosis y hay muy poco compromiso de ese país para frenar ese problema de salud pública y por el contrario existe un sistema que está puesto para garantizar que circule la droga en ese país. Es por ello que ratificaba el compromiso del pueblo venezolano por la defensa de la patria. Continuamos escuchando. Que el pueblo es cuero seco, si lo pisan por un lado, por el otro se levanta, por algo tiene la piel florecida de esperanza. ¡Hala, hala, hala que la soga se revienta! ¡Ay, ay! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Vamos a la ¡Ali! ¡Venite! El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez. Y dice que el Matacán muere mansito en verano, cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Ay, 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 pelado, ay, ay, ay. Pelado, ay, 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 pelado, ay, 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 pelado. ¡Apé, apé! ¿Dónde están las delegadas del partido? ¿Dónde están? No se escucha. ¡Con las manos arriba! Con las manos arriba, las delegadas del partido, ¿dónde están? Partido Socialista de Venezuela. Los hombres, ¿dónde están? ¡Vamos a ver! Así es, desde este encuentro además ratificó la vicepresidenta ejecutiva que el imperio norteamericano quiere venir a hacerse del recurso natural de nuestro pueblo, así como el recurso energético y de gas, y por ello felicitó la postura intachable y firme del pueblo que no se detiene en la defensa de su soberanía. Nosotros con estas imágenes retornamos el presente contacto. Adelante.